Saludos a toda la audiencia, desearle a todo el que vea este contenido de Páginas para la Derecha muchas felicidades en estos últimos días del año. Vamos a seguir celebrando en el marco de la prudencia y desearles que este 2023 esté lleno de bendiciones, de salud y sobre todo de mucha prosperidad para toda la familia dominicana. Señores, miren, el Ministerio de Educación anunció una medida, yo la considero bastante atinada y bastante importante en medio de todos estos escarceos en el que está involucrado el Ministerio de Educación por el tema de la falta de transparencia de la mayoría de los procesos que se desarrollan en esa instancia pública. Y es que el Ministerio, a través de su ministro Ángel Hernández, ha anunciado que va a editar sus propios libros y esto va a representar para el ministerio y para el erario un ahorro de más de 5,000 millones de pesos. Esto es bastante importante porque cuando el ministro Ángel Hernández tomó posesión del cargo y comenzó a empaparse sobre todos los procesos en que está involucrado el ministerio, lo primero que observó es que el dinero del 4% se va en nómina, se va en los gastos permanentes que tiene el ministerio para la mayoría de las escuelas que forman parte del sistema y también en corrupción, hay que decirlo. Entonces, ha ido haciendo los ajustes necesarios y oportunos para que el ministerio tenga dinero disponible para invertirlo en la mejora de la calidad educativa, que es lo que el pueblo dominicano ha venido demandando. Y por eso entiendo que esta decisión de que el ministerio edite sus libros de manera institucional es bastante oportuna, porque usted desarticula con esta decisión cualquier proceso o intención de cometer actos de corrupción en este capítulo que desarrolla el ministerio. Esto anteriormente ha sido realizado por el Ministerio de Educación. Por ejemplo, en la gestión de Ligia Amada, gestión 1996-2000, el ministerio le compró los derechos de autor a muchos intelectuales dominicanos. En este caso, el ministerio está imitando esa iniciativa institucional que hizo Ligia, va a contratar intelectuales, le ha abierto el espacio para que participen las universidades del país. Entiendo que en este caso la UAS debe jugar un papel fundamental, que es la que tiene la mayor cantidad de intelectuales que pueden aportar a este propósito. Yo hice una revisión de lo que pasa a nivel de América Latina con este proceso de los libros y es común que los ministerios negocien con los dueños de editora y también con los impresores, pero en esos países hay una rigurosidad en cuanto al seguimiento de lo que ofrece el editor, de lo que ofrece el impresor y lo que contrata al ministerio. En este caso, en nuestro país lamentablemente hemos visto lo que ha venido sucediendo, que se le paga por adelantado a muchos suplidores y no entregan, señores, lo que se comprometieron a entregar al Ministerio de Educación. O sea que eso es lo que nos falta, no es que sea un error ni algo premeditado en lo que tiene que ver con el tema de la corrupción. El que este proceso se desarrolle y se negocie con los editores, eso no es malo. Lo que es malo es que se permita que esos procesos estén empañados por actos de corrupción. Entonces, revisando a nivel de Latinoamérica lo que pasa con este tema de los libros, observé el interesante caso, por ejemplo, de Argentina, que tiene comisiones provinciales, los cuales se encargan de diseñar el contenido en función de la característica del lugar, de ese municipio. Miren qué interesante, o sea, no hacen un libro de manera general en términos culturales, sino que segmentan la cultura en función de las características
de ese municipio, de esa provincia. También está el caso, por ejemplo, de Bolivia, que tiene un departamento dentro de su ministerio que se llama Dirección de Desarrollo Curricular, que interactúa con los desarrolladores de conocimiento, con los autores para lograr la edición de esos libros. Y el más interesante para mí es el caso de Costa Rica, porque Costa Rica contrata, o sea, hay un grupo de asesores que son empleados del Ministerio de Costa Rica y son los que se encargan de editar esos libros. O sea, lo que quiere decir que el Ministerio de Educación de Costa Rica tiene control total del proceso de esos libros, porque en vez de tener un asesor que se convierte en un burócrata, en una botella, como es el caso casi siempre de República Dominicana, usted tiene un asesor que cumple un rol y que también ayuda a que el Estado se ahorre mucho dinero. Así que yo entiendo que esa medida de Ángel Hernández es bastante oportuna, bastante atinada, toda vez de que le va a ahorrar al erario, al Estado, muchísimo dinero que podría en lo adelante utilizarse en la mejora de lo que es la calidad educativa. Miren, en días pasados, en otro tema, cayó abatido en un intercambio de disparos un conocido narcotraficante de San Francisco llamado Harry Almanzar. Bueno, a él le estaban dando seguimiento, ya estaba sonando bastante ese nombre por los lados de la terrena de Samaná. Él era de San Francisco, pero se había trasladado a Samaná y había tomado el control del narcotráfico o del microtráfico allá en las terrenas. Ya la comunidad se había pronunciado, habían exigido públicamente la renuncia de jueces, fiscales y el traslado de toda la dotación policial y de la DNCD, porque todo el pueblo sabía que este hombre era un narcotraficante conocido y no le pasaba nada. Bueno, finalmente, en un supuesto intercambio de disparos, él cayó abatido, pero ahora quedan las preguntas de cómo este personaje operó libremente durante 15 años ahí en las terrenas, cuando todo el mundo sabía quién era Harry Almanzar, el macorizano, cómo operó. O sea, ahora queda por delante, queda pendiente que las autoridades identifiquen quiénes eran los cómplices de Harry Almanzar, que construyó un imperio en base al tráfico de droga en la terrena, que es una zona turística, y en base al terror, en base a la complicidad. Entonces ahí hay mucha complicidad. De hecho, su madre reconoce que él era un narcotraficante, pero que él le entregaba a las autoridades, no especifica quiénes, alta suma de dinero. Se habla de que este hombre pagaba un peaje de casi $1 millón semanal, señores, allí en las terrenas, para él poder operar. Entonces vamos a investigar hasta las últimas consecuencias quiénes eran los cómplices de Harry, porque de seguro ya el sustituto de Harry está operando en la terrena, porque no es la que ese negocio ahí murió, ahí se acabó. Entonces vamos a investigar quién eran sus cómplices, vamos a castigarlo y a trasladarlo de esa zona para que entonces funcione el control, porque lamentablemente el Estado ha ido perdiendo el control del territorio y no es justamente porque no hay quien tenga la autoridad para tomar el control o para retomar el control, es por la complicidad. Ahí está el caso, por ejemplo, de Villamella. Esa complicidad es lo que provoca que surjan fenómenos delincuenciales como Muñecón, que cuando eso hace metástasis en el cuerpo social, es cuando ya comienzan las luchas de banda, pero no porque las autoridades intervienen. Ahí está el caso de los Alcarrizos también. Eso hizo metástasis porque comenzó la disputa por los puntos de droga y la lucha entre las bandas. Entonces, cuando la autoridad interviene en los barrios peligrosos, la cosa funciona. Ya ustedes no escuchan que en Villamella se está produciendo el mismo desorden que se producía hace un tiempo.
Cuando intervinieron los Alcarrizos, ya usted no escucha que está ese barrio apoderado y controlado por la delincuencia, porque las autoridades están ahí. Entonces eso funciona. Cuando esas intervenciones se dan de manera sistemática, de manera firme, eso funciona bastante. Entonces, ¿por qué no utilizamos esa medicina de manera permanente, no de manera esporádica cuando hay una crisis interna en esos sectores donde la delincuencia tiene un control de lo que es el microtráfico, de lo que es hasta el cobro de peaje a muchos negocios que para poder abrir y poder trabajar tienen que pagarle a esos delincuentes para que ellos supuestamente controlen la ola de atracos y la ola de delitos a lo interno de ese sector. El otro tema, para finalizar, es lo que respecta al caso de David Ortiz. Hubo una sentencia condenatoria en donde se repartieron 80 años entre 10 de los 13 imputados. A 2 de ellos le fue cantada una condena de 30 años, principalmente al gatillero y al motorista que trasladó al gatillero. Entonces, dentro de los descargados, porque no se encontró prueba, está el señor Víctor Hugo Gómez, quien había sido sindicado por la Procuraduría de Jean Alain Rodríguez como el autor intelectual. Entonces, con este dictamen, lo que queda al descubierto es que la Procuraduría de Jean Alain construyó una teoría del caso falsa. ¿Por qué? Porque quería adjudicarle a esa persona, a Víctor Hugo Gómez, que no es un santo, un narcotraficante. Sin embargo, no fue él que le pagó a gatilleros, a sicarios, para que asesinaran supuestamente, no a David, y que a Sisto David Fernández. Eso fue lo que dijo Jean Alain, que el crimen no era contra David, sino contra Sisto David. Entonces construyeron una teoría falsa que lo que buscaba era, todo el mundo sabe, proteger a César el abusador. Sin embargo, ¿qué pasó meses después? Que Estados Unidos intervino en el caso y tuvieron que desmantelar las redes de César el abusador. Comenzaron los allanamientos. Hoy César el abusador está preso en Puerto Rico y ya admitió los casos, o sea, se declaró culpable. Entonces, esa es la lectura que yo le doy a este caso. El caso demostró que Jean Alain lo que buscaba era proteger a César el abusador, que su teoría del caso quedó por el suelo, totalmente desarticulada, totalmente quedó demostrado que era totalmente falsa, que se construyó eso con el objetivo de proteger a César el abusador. Entonces, ¿qué pasa con Víctor Hugo Gómez? Que Víctor Hugo Gómez ahora tiene que responder ante las autoridades de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él estaba prófugo cuando se dio esta situación. Él se entregó, pero no lo hizo ante las autoridades de Estados Unidos. Descargado de este caso, ahora él tiene que responder por los casos de narcotráfico en Estados Unidos, que le tienen un expediente abierto porque supuestamente él trabajaba para el cartel del Golfo en México. Pásenla bien.